En el verano de 1970, la selección italiana, la deslumbrante Azzurri, cautivó a los aficionados de todo el mundo protagonizando una gesta histórica en el Mundial de México. Fue el primer torneo en transmitir fútbol a color, y sus camisetas azules lucían más vibrantes que nunca. Con una generación de jugadores talentosos, curtidos en la exigente Serie A, llevaron a México la combinación perfecta entre el famoso catenaccio y el explosivo juego ofensivo de sus creadores. Juntos, protagonizaron el partido del siglo en la semifinal contra Alemania Occidental, antes de caer derrotados con honor ante el gran Brasil del Rey, del fútbol Pelé en la final. Aunque solo alcanzaron el segundo puesto, la generación de 1970 se ha convertido en una parte imborrable de la memoria, un símbolo de romanticismo y resiliencia. Pero tras aquellos gloriosos momentos en el campo del Azteca, se esconden personas con destinos muy distintos. Han pasado más de 50 años y el tiempo, juez implacable, ha dejado huellas diferentes en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas vivientes, otros eligieron la paz y otros pusieron fin a su trayectoria sumidos en un profundo pesar. Recordemos los altibajos de los jugadores que conformaron el alma de la generación dorada del fútbol italiano de aquel año. Enrico Albertosi, el portero de Italia en el Mundial de 1970 a sus 30 años. No solo era un guardameta, sino también una figura imponente en la portería. Su estilo de atajadas era improvisado con reflejos brillantes y a veces un tanto temerario. Bajo el abrasador sol, mexicano Albertosi voló sin cesar para bloquear los potentes disparos alemanes en la loca semifinal, convirtiéndose en el último resguardador que ayudó a Italia a resistir la asfixiante presión. Con su melena al viento y su porte seguro, era la personificación de la galantería, un auténtico galán en la portería azzurra aquel año. Lejos de la gloria del México 70, la vida de Albertosi ha sido una película llena de giros inesperados. Su carrera siguió floreciendo cuando pasó del Cagliari al AC Milan, donde ganó títulos aún más prestigiosos. Sin embargo, la oscuridad se cernió sobre él a principios de los 80. El famoso escándalo de amaño de partidos de los totoneros le costó una suspensión de 2 años, una mancha imborrable para una leyenda. Pero Albertosi no, era de los que se rinden fácilmente. Regresó y jugó hasta los 44 años antes de colgar los guantes, demostrando que su pasión por el fútbol superaba con creces sus errores. La vida personal de Albertosi es tan colorida como sus jugadas espectaculares. Nunca ocultó su pasión por la buena vida, las fiestas y los problemas cotidianos. Tras su retiro, sufrió un grave problema de salud relacionado con el corazón hace unos años, lo que preocupó a sus seguidores. Pero entonces la valentía del portero le permitió superar la adversidad. El contraste en Albertosi es evidente. En el campo es un héroe que salva goles, pero en la vida real es un hombre que se ha metido en problemas y luego ha tenido que salvar el partido, él mismo, para salvar su propio honor. Hoy, con más de 80 años, Enrico Albertosi conserva una lucidez admirable. Vive una vida tranquila y ocasionalmente aparece en los medios para contar anécdotas del pasado como testigo viviente de una época del fútbol llena de romanticismo pero también de dificultades. Tarcisio Burgnich, a sus 31 años, era la personificación de la solidez y la disciplina en la defensa de Italia en 1970. Si Albertosi aportaba a la ligereza, Burgnich era el pilar fundamental apodado La Roccia. En México, 70 jugó cada minuto discreto, fuerte y siempre con un rendimiento constante. Burgnich no solo defendió con solidez, sino que también dejó su huella con un importante gol del empate en la semifinal contra Alemania. Sin embargo, su mayor reto fue marcar a Pelé en la final. El momento en que observó impotente cómo Pelé saltaba para cabecear el primer gol se ha convertido en una imagen clásica, pero nadie lo culpó, porque se enfrentaba a un dios del fútbol.
La trayectoria de Burgnich se caracterizó entonces por su lealtad y dedicación. Fue un símbolo del Inter de Milán, del famoso estilo de juego del catenaccio. Tras su retiro, optó por la carrera de entrenador, recorriendo numerosos clubes de menor categoría e inculcando a las nuevas generaciones. Su filosofía futbolística, basada en la certeza y la disciplina, llevó una vida sin escándalos ni alardes, al igual que su estilo de juego eficaz y discreto. La conexión de Burgnich entre el terreno de juego y la vida real es absolutamente coherente. En el campo es un pilar fundamental y fuera de él un apoyo incondicional para su familia. Un hombre de valores clásicos, serio y responsable. Rara vez habla de sí mismo, siempre del colectivo de sus compañeros. Sin embargo, por muy resistente que sea esa roca, no puede resistir las leyes del tiempo. En mayo de 2021, Tarcisio Burgnich falleció, a los 82 años tras una larga enfermedad. Su muerte fue una triste pérdida, pues privó al fútbol italiano de uno de los mejores defensas de la historia, un hombre que en su día inspiró la admiración mundial por su resistencia. Giacinto Facchetti. Capitán de Italia en el Mundial de 1970, personificaba la elegancia y la distinción en el campo a sus 27 años. Con su imponente estatura, su potente zancada y su atractivo rostro. No solo era un excelente defensor, sino también un pionero del lateral ofensivo moderno. En México, Facchetti fue el líder espiritual del equipo, marcando el ritmo con su serenidad, compostura y elegancia, y contribuyendo a que Italia mantuviera un equilibrio entre una defensa férrea y un ataque proactivo. La vida de Facchetti tras México. 70 estuvo completamente ligada a la camiseta azulgrana del Inter de Milán. Fue uno de los pocos grandes jugadores que pertenecieron a un solo club. Tras colgar las botas, no optó por ser entrenador, sino que se convirtió en director técnico, llegando a ocupar la presidencia del Inter de Milán. Facchetti fue famoso por su integridad y ética ejemplar en un mundo del fútbol cada vez más dominado por el dinero y los cálculos. Forjó la imagen de un líder intelectual y cortés que siempre defendió los valores más nobles del deporte. La similitud entre Facchetti como jugador y Facchetti en la vida real reside en su espíritu indomable. Jamás jugó sucio en el campo, ni se comportó de forma deshonesta fuera de él. Es un ejemplo a seguir para todas las generaciones de jugadores en cuanto a carácter. Sin embargo, la vida fue demasiado corta para este hombre ejemplar. El 4 de septiembre de 2006, la triste noticia conmocionó a toda Italia. Giacinto Facchetti falleció a los 64 años tras una silenciosa lucha contra el cáncer de páncreas. Dejó tras de sí numerosos proyectos presidenciales inconclusos, un enorme legado de lealtad y bondad. Gigi, Riva delantero, era conocido como Rombo di Tuono, el trueno, en referencia a México 70. A sus 25 años era el delantero más temido de Europa. Con su potente zurda y su rostro anguloso, Riva anotó 3 goles en el torneo, sembrando el terror en todas las defensas. Era más que un simple delantero, era un símbolo de poder y explosividad. Tras la gloria del Mundial, Riva hizo algo insólito, casi inimaginable en el fútbol moderno. Rechazó todas las ofertas millonarias de gigantes del norte como la Juventus o el Milan para permanecer para siempre en el Cagliari, el pequeño equipo de la isla de Cerdeña. Para Riva, la lealtad era más importante que los títulos. Se convirtió en un ídolo para el pueblo sardo. Sin embargo, su estilo de juego agresivo le provocó numerosas lesiones graves, obligándolo a retirarse prematuramente con pesar. La vida personal de Riva era bastante reservada. Padecía depresión, vivía solo y rara vez aparecía en público.
Era un hombre atormentado como los personajes de las novelas clásicas, siempre preocupado por sus propios sentimientos. Sin embargo, durante muchos años asumió el rol de líder de la selección italiana, convirtiéndose en el hermano mayor, el apoyo espiritual de la generación que ganó la Copa del Mundo de 2006. Entre el campo de juego y la vida de Riva existe un contraste poético. En el campo es tan ruidoso como un trueno, pero fuera de él es tan silencioso como el mar profundo en la noche. Y entonces esa leyenda también se convirtió en polvo. Recientemente, en enero de 2024, el corazón de El Trueno dejó de latir a los 79 años. La partida de Gigi Riva fue un duro golpe, una pérdida irreparable para quienes aman el fútbol romántico y la lealtad. Gianni Rivera, mediocampista delantero. El niño de oro del fútbol italiano llegó a México 70 a los 26 años como ganador del Balón de Oro europeo. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada cuando el entrenador decidió que él y Mazzola no podían jugar juntos, convirtiendo a Rivera en el protagonista de la polémica de la estafeta rotación de sustituciones. A pesar de jugar solo 4 partidos y entrar a menudo desde el banquillo, fue él quien anotó el gol decisivo en la semifinal del siglo contra Alemania. Sin embargo, en la final, Rivera solo estuvo en el campo los últimos 6 minutos, 6 breves y atormentadores minutos de un genio. La carrera posterior de Rivera continuó siendo brillante en el AC Milan. Se retiró dejando un enorme legado de técnica y visión futbolística, a diferencia de muchos de sus colegas. Rivera se dedicó a la política. Llegó a ser viceministro de Defensa de Italia y posteriormente eurodiputado. Trasladó su inteligencia y agudeza del terreno de juego al Parlamento, convirtiéndose en un político refinado e influyente. Rivera es la prueba de que un futbolista puede triunfar en otros campos intelectuales. En el campo, dirige el balón con maestría fuera de él. Es un estratega nato. La inteligencia es el hilo conductor de su vida. Hoy, a sus más de 80 años, Gianni Rivera sigue gozando de buena salud. Sigue apareciendo regularmente con comentarios incisivos sobre fútbol y sociedad, un testigo viviente de la lucha incansable por afirmar la propia valía. Roberto Boninsegna, delantero centro, formó dupla con Riva y era conocido como Bonimba. A sus 26 años era un delantero potente y agresivo, con olfato goleador. Fue Boninsegna quien marcó el único gol de Italia en la final contra Brasil, generando un atisbo de esperanza que pronto se desvaneció. Era el héroe silencioso, permitiendo que Riva brillara, pero siempre alzando la voz cuando el equipo lo necesitaba. La carrera de Boninsegna siguió floreciendo cuando fichó por la Juventus, donde ganó numerosos scudettos. Fue un jugador profesional pragmático y eficaz. Tras su retirada, trabajó como entrenador de categorías inferiores y ojeador. La vida de Boninsegna fue bastante sencilla, alejada de los escándalos. Encontró su pasión en descubrir y pulir jóvenes talentos para el fútbol italiano. La imagen de Boninsegna en el campo es la de un guerrero incansable, y fuera de él es la de un trabajador incansable. No tiene el carisma llamativo de Rivera o Riva, pero su tenacidad es admirable. Actualmente, Bonimba disfruta de su vejez tranquilamente junto a su familia. Sigue siendo aficionado al fútbol, pero con la mentalidad de un abuelo cariñoso, lejos del estilo de juego agresivo de antaño. Sandro Mazzola, delantero, mediocampista, contraparte de Rivera. Carga con el peso de un gran nombre. Es hijo del legendario Valentino Mazzola, fallecido en el accidente aéreo de Superga. A sus 27 años, Mazzola era la primera opción para el puesto de mediocampista ofensivo en la selección mexicana. 70. Gracias a su fortaleza física y mayor capacidad táctica que Rivera,
Jugó de manera brillante, pero siempre fue comparado con su compañero de la misma edad. Tras abandonar México, Mazzola siguió siendo el alma del Inter de Milán. Después de retirarse, se convirtió en un talentoso entrenador de fútbol y en un querido comentarista de televisión. Su voz profunda y su vasto conocimiento acompañaron a la afición italiana en numerosos torneos importantes. También dedicó mucho tiempo a escribir libros y a narrar la historia de su legendario padre, de quien apenas guardaba recuerdos como una forma de sanar las heridas del pasado. Mazzola es un hombre nostálgico y sabio. En el campo corre incansablemente, pero fuera de él prefiere contemplar. Hoy, Sandro Mazzola sigue siendo un rostro familiar en los medios italianos, un maestro del fútbol que siempre recuerda a las nuevas generaciones el valor de la historia y el respeto. Pierluigi Cera, defensa centrocampista y capitán del Cagliari. Campeón, aquel año jugó como líbero en el Mundial, a sus 29 años. Cera juega con inteligencia y criterio más que con fuerza. Su serenidad ha sido clave para mantener a flote la defensa italiana ante la adversidad. Tras la gloria de 1970, Cera continuó su trayectoria en el Cagliari y posteriormente en el Cesena. Era un jugador amable y tranquilo. Tras su retiro se alejó por completo del foco mediático, optando por una vida de retiro lejos del bullicio del fútbol moderno. Cera encontraba la felicidad en la vida sencilla en el jardín y con su familia. El silencio de Cera es una nota baja necesaria. Demuestra que no todo el mundo necesita ser el centro de atención para siempre. Actualmente Pierluigi Cera vive su vejez tranquilamente, siendo uno de los pocos testigos vivos que quedan de la generación dorada del Cagliari y de la selección italiana. Angelo Domenghini, de 28 años, es la pieza clave en la banda derecha. Marcó el único gol de Italia en la fase de grupos contra Suecia. Un gol de oro que les dio el pase a la siguiente ronda. Con su estilo de juego incansable, atacando y defendiendo sin descanso, Domenghini es una carta táctica fundamental para el seleccionador Valcareggi. Su trayectoria posterior lo llevó a numerosos clubes como el Cagliari, la Roma y el Verona. También probó suerte como entrenador, pero sin mucho éxito. Más tarde, Domenghini realizó declaraciones francas, a veces incluso duras, sobre el fútbol moderno, mostrando una personalidad fuerte e intransigente. Entre el campo de juego y la vida real, Domenghini sigue manteniendo esa franqueza. Vive con sus emociones, aunque a veces ofenda a los demás. Actualmente vive en Italia, sigue siendo aficionado al fútbol y ocasionalmente aparece en reuniones de exjugadores con el porte de un veterano carismático. Roberto Rosato, un defensa apodado Cara de Ángel, destaca por su estilo de juego feroz e implacable. A sus 26 años es un portero fiable del AC Milán y de la selección italiana. En México, Rosato luchó como un auténtico guerrero, especialmente con su salvada sobre la línea de gol contra Alemania, que aún se recuerda. Tras una brillante carrera en el Milan y el Genoa, Rosato llevó una vida privada. Era un hombre de familia amable y modesto, en marcado contraste con su fiereza en el campo. Aquel rostro angelical en la vida real escondía un alma bella, pero el destino no le sonrió. El 20 de junio de 2010, Roberto Rosato falleció a los 66 años tras una larga enfermedad. Su partida dejó un profundo dolor en la afición milanista, que siempre lo recordó como uno de los defensas más gallardos y valientes. Mario Bertini, de 26 años, era el mediocampista central. Su tarea en la final era marcar a Pelé, una tarea imposible, pero lo intentó. Con todas sus fuerzas, Bertini no era un jugador vistoso, sino un trabajador incansable que limpiaba el área para que los artistas pudieran brillar. Tras México 70, Bertini siguió siendo un pilar del Inter.
Sin embargo, las lesiones afectaron gravemente la etapa final de su carrera. Tras su retiro, Bertini optó por alejarse de los medios de comunicación. Rara vez concedía entrevistas y llevaba una vida discreta centrada en los negocios. La disciplina que Bertini demostró en la cancha se extendió a su vida ordenada, discreta y segura. Hoy, Mario Bertini sigue vivo y coleando en Italia, uno de los recuerdos vivientes del enfrentamiento con el rey del fútbol Pelé hace años. Giancarlo De Sisti, centrocampista conocido como Picchio, es el cerebro del mediocampo. A sus 27 años, destaca por su inteligencia técnica y capacidad para controlar el ritmo del partido. A pesar de su baja estatura, De Sisti siempre sabe cómo dominar el espacio. Tras su retiro, De Sisti se convirtió en un exitoso entrenador, llevando a la Fiorentina al segundo puesto de la Serie A en 1982. También participó en las actividades de la Federación Italiana de Fútbol. Su vida estuvo íntimamente ligada al fútbol desde jugador hasta entrenador y posteriormente embajador. A pesar de sufrir problemas de salud, siempre mantuvo un espíritu optimista. Picchio siempre ha sido una persona alegre y vivaz, como lo demuestra su juego al fútbol. De Sisti, que ya tiene más de 80 años, sigue apareciendo regularmente en televisión analizando el fútbol con su claridad e ingenio característicos. Comunardo. Nicolai, un defensa de 23 años, fue un caso especial. Jugaba en el Cagliari con gran talento, pero lo apodaban el rey de los autogoles, debido a la frecuencia con la que marcaba, incluyendo una lesión que lo obligó a abandonar el campo antes de tiempo en el Mundial de 1970. Sin embargo, su titularidad en el Mundial demostró su verdadero talento. Tras el torneo, Nicolai siguió siendo un pilar fundamental del Cagliari en la conquista del título de la Serie A. Tuvo que lidiar toda su vida con las bromas sobre sus autogoles, pero las afrontó con una sonrisa y modestia. Trabajó como entrenador de las categorías inferiores de la Federación Italiana de Fútbol, formando a generaciones de jugadores con talento. Nicolai es un ejemplo de superación de los prejuicios. No permite que unos pocos malos momentos definan toda su vida. Sin embargo, la trayectoria de aquel hombre optimista llegó a su fin. En julio de 2024, el comunardo Nicolai falleció a los 77 años, llevándose consigo la tragicomedia del fútbol al más allá. La historia de Dino Zoff como portero en México 70 fue una interesante paradoja. Al llegar al torneo con 28 años, la edad ideal para un guardameta, Zoff tuvo que conformarse con ser un espectador de lujo. Sentado en la banca, observaba en silencio cómo Enrico Albertosi volaba entre los postes. Para un hombre con gran autoestima y un talento ya consagrado en el Napoli, no ser titular ni un solo minuto fue un tormento silencioso. Pero Zoff no se quejó. Transformó ese silencio en una gran paciencia, una virtud que más tarde forjaría su leyenda. Tras marcharse de México con una medalla de plata en la que sentía haber participado, Zoff fichó por la Juventus y comenzó a forjar un imperio. Fue la viva imagen del dicho: quien ríe último, gana. Su mayor gloria llegó 12 años después, en el Mundial de 1982, cuando la mayoría de sus compañeros de la selección de 1970 ya se habían retirado. Dino Zoff, a los 40 años, seguía en la portería portando el brazalete de capitán y alzando la Copa del Mundo. En la vida real, Zoff encarnaba el arquetipo del hombre íntegro. Llevaba una vida disciplinada, estricta y honesta, evitando todo escándalo ostentoso. Su serenidad en el banquillo en 1970 se convirtió en una filosofía de vida tranquila, pero con gran profundidad. Hoy, con más de 80 años, Dino Zoff sigue siendo un monumento viviente, un ídolo para los porteros.
aunque hace unos años sufrió un grave problema neurológico que le dificultó caminar con espíritu de campeón, se recuperó milagrosamente y continúa siendo un ejemplo histórico de perseverancia humana. Antonio Juliano. En el mediocampo, si el norte tenía a Rivera o Mazzola, era el único orgullo del sur, el alma del Napoli. En México 70, su rol fue sumamente modesto, ya que solo jugó un minuto en la final contra Brasil, cuando todo ya estaba decidido. Esos pocos minutos no sirvieron para que Italia remontara, pero sí para reconocer la clase de un talentoso mediocampista que representaba las aspiraciones de la gente del sur de Italia que siempre quiso hacerse oír. Tras el torneo, Juliano dedicó su vida a servir al Napoli con absoluta lealtad, pero su mayor legado no se limitó a sus pases en el campo. Tras su retiro como director general fue Juliano, y nadie más, el artífice principal del fichaje del siglo. La llegada de Diego Maradona al Napoli en 1984 creó una oportunidad que cambió para siempre la historia del club de su ciudad natal. Juliano vivió como un auténtico napolitano, apasionado pero reservado. Aceptó ceder el protagonismo y dejar que Maradona brillara, un verdadero héroe silencioso, tanto en la cancha como en la oficina. Sin embargo, esa trayectoria de entrega tuvo que llegar a su fin el 13 de diciembre de 2023. Antonio Juliano falleció a los 80 años tras una larga enfermedad. Se fue llevándose consigo los recuerdos de los momentos vividos en el Azteca y el orgullo eterno del pueblo napolitano, dejando un vacío irreemplazable en los corazones de los aficionados al fútbol del sur. Giuseppe Furino. Mediocampista, llegó a México a los 23 años, siendo uno de los más jóvenes del equipo. Solo tuvo una oportunidad de jugar contra Uruguay, una breve prueba de fuego para el joven. Pero fue desde esa reserva que Furino forjó el deseo de convertirse más tarde en la furia del fútbol italiano. No era un artista, era un verdadero gladiador. Tras regresar de México, Furino se convirtió en un símbolo de la Juventus, con un récord sin precedentes en aquel entonces: 8 campeonatos de la Serie A. Era el gran aguador especializado en limpiar, chocar y luchar para que las estrellas brillaran. Su estilo de juego, grinta, aguerrido en la cancha, era idéntico a la persona que era fuera de ella, un hombre que jamás se rendía ante la adversidad. La vida de Furino en Turín transcurría con relativa tranquilidad, hasta que la tragedia lo golpeó durante la pandemia de COVID-19. Sufrió el dolor inmenso de perder a su amada esposa y él mismo estuvo a punto de morir a causa de la enfermedad y el posterior derrame cerebral. Pero fiel a su apodo, Furia, luchó por su vida. Actualmente, a sus 80 años, Giuseppe Furino sigue vivo, aunque su salud se ha deteriorado, pero su espíritu permanece intacto. Es la prueba viviente de que a veces la persona más fuerte no es la más talentosa, sino la más resiliente ante las adversidades de la vida.